Análisis del mercado un martes 13 de abril del 2021. En el día de hoy vamos a comentar la situación general del mercado, la situación del Nasdaq, del Russell 2000, la situación de varias empresas, de las últimas inversiones que comentamos en el último vídeo, que lo puedes ver por aquí. Y además te voy a comentar la última inversión que hemos hecho y otra que tenemos también en el punto de mira y que está bastante interesante. Evidentemente, lo que comentamos en este vídeo no es bajo ningún concepto, ningún tipo de recomendación, que cada uno haga su propio análisis. Y además, en este vídeo no vamos a comentar ninguna noticia macroeconómica, nada a nivel macro, nada a nivel económico. Considero que no hay nada realmente relevante y que afecta al mercado. Así que simplemente vamos a comentar y vamos a ver el gráfico y qué nos está diciendo. Comenzamos. En primer lugar, tenemos en pantalla el gráfico del Russell 2000, de este índice de empresas de pequeña capitalización que se asemeja bastante, que muchas de las empresas de las que nos hemos lucrado durante los últimos meses, que han crecido muchísimo, se han visto, han tomado este índice como referencia. Y creo que es importante mencionar la situación actual. Bueno, después de la gran subida que tuvo, ¿vale? Después del mínimo de la pandemia, originado por la pandemia, vemos como en esta bajada deja aquí un mínimo y en esta bajada deja un mínimo más o menos en la misma zona, ¿vale? Después de esta subida tenemos aquí lo que para mí es un retest de esta zona, una pequeña resistencia aquí y desde mi punto de vista lo está considerando como soporte ahora mismo. Es una zona que fue importante en el pasado, ¿vale? Está al igual que esta, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, podrían pasar dos cosas ahora mismo. Podríamos romper esta zona hacia abajo, pero en mi opinión, y volver a retestear esta zona que ya fue retesteada en esta ocasión, pero en mi opinión, considero que el mercado, después de apoyarse aquí, en esta zona, aquí, y además vemos como hay varias velas de rechazo de la zona aquí, aquí y aquí, creo que el mercado puede estar en disposición de romper esta línea de tendencia bajista que no consigue romper ni aquí, ni aquí, ni aquí en los próximos días. Desde mi punto de vista veo más probable eso que rompamos esta zona y que probablemente nos podamos ir más abajo. Evidentemente en el mercado no hay nada escrito y nunca hay nada seguro en el mundo bursátil. Pero desde mi punto de vista, según lo que nos habla el gráfico, creo que este escenario es más probable. Vamos a ver qué acaba ocurriendo, porque lo que haga este índice, al igual que el que tengo aquí en pantalla, que es el Russell 2000 de empresas de crecimiento, Growth, es un ETF, es un gráfico más o menos similar, vemos como también deja aquí pues dos mínimos, ¿vale? Aquí esta zona vuelve a ser importante, como la línea de tendencia se ve incluso más clara aquí, no lo rompe en esta ocasión, ni en esta, ni en esta, ni en esta de aquí. Y como vemos como también vuelve en esta ocasión a retestear esta zona de aquí, ¿vale? Desde mi punto de vista, muy importante que no la pierda y que realmente lo que yo estoy percibiendo ahora, que son varios rechazos, se confirmen y podamos romper esta línea de tendencia en los próximos días. Sería el escenario ideal, sobre todo para nosotros que tendemos a invertir mucho en este tipo de empresas de crecimiento, con una capitalización bursátil que no es grande, etc. Ahora vamos a comentar las dos últimas inversiones que hicimos, que comentamos la semana pasada, que las tenemos en positivo las dos, pero voy a comentar qué es lo que hemos hecho en ellas. En primer lugar voy a comentar KOPN, que le sacamos un colchón. Nuestra entrada la tenemos en positivo ahora mismo, pero vendimos la mitad de la posición en el cierre de, no recuerdo si fue de esta vela o de esta vela. Vemos cómo llega aquí a una resistencia y choca, ¿vale? No la consigue superar. Y aquí nos está
dejando un rechazo de esa zona y otro rechazo de esa zona. Entonces, al cierre de uno de estos 2 días, no recuerdo cuál, tengo que revisarlo, decidimos cerrar. Decidimos cerrar la operación, la mitad, ¿vale? Y ahora está apoyándose en la media de 50 días. Más o menos, la ha traspasado, es cierto, pero bueno, no la termina de romper con fuerza, con volumen, con intención. Vemos como el volumen no es alto. Y además tenemos que tener en cuenta esa situación del mercado, ese contexto que ya hemos mencionado y que nos dice que el mercado podría volver a tirar en los próximos días. Vamos a ver qué tal lo hace. Yo sigo teniendo un buen presentimiento con ella. No me ha gustado que haya roto la media de 50 días, pero bueno, entiendo el contexto, entiendo que no ha tenido mucho volumen en esa bajada, así que la seguiremos vigilando y tomaremos decisiones en consecuente a lo que ocurre y si nos toca el stop. También la otra inversión que habíamos comentado es Busi. Vemos también cómo soltamos la mitad de la posición, creo que fue en este día, si no me equivoco, o en uno de estos dos. Y aquí vemos durante 3 días cómo nos rechaza ese máximo, ese nuevo máximo histórico. Y bueno, hay que decir que en estos 3 últimos días la bajada que ha tenido no es fuerte. En este caso, esta empresa sí que está más lejos de la media de 50 días. Y sí que creo que si el mercado tira, esta empresa puede seguir tirando y puede seguir al alza. Aquí tengo marcado varias zonas importantes, pero es una empresa que crece tan rápido que no deja soportes y resistencias muy claros. Dentro de la formación, dentro de la comunidad, tenemos una idea de hasta dónde podría bajar. Podría venirse a tocar la media de 50 días si hay una gran bajada del mercado, pero yo no creo que lo haga. Personalmente creo, ya he comentado que soy optimista respecto a lo que puede pasar en el mercado. Evidentemente, lo que yo piense, como siempre, al mercado le da exactamente igual y puede bajar. Pero bueno, yo soy optimista, a pesar de que tengo mis stops colocados y si saltan, pues no podemos hacer nada. A continuación, voy a comentar 2 empresas que creo que son interesantes. También de este tipo, empresas de una capitalización mediana, ¿vale? Y que por debajo de 10 billions, de los 10 billones, y que se ven afectadas por lo que está ocurriendo con esos índices y que a pesar de que el Nasdaq, que hoy ha roto máximos históricos, que después lo comentaremos, estas empresas no. Bueno, Growth Generation, vemos cómo tiene, después de esta bajada, entra mucho volumen aquí en estos 2 días. 2 velas bastante interesantes con volumen, con intención, que son velas que suben bastante. Tenemos una pequeña bajada aquí con bastante poco volumen, como aquí hay un rechazo fuerte de esa bajada. Y como en esta vela, esta subida, voy a quitar estas líneas de aquí por si no nos permiten ver con claridad lo que está ocurriendo. Esta vela envuelve toda esa bajada con volumen, con intención. Y sí que es cierto que no me termina de convencer estas 2 últimas velas, de indecisión las dos. Pero bueno, nosotros hicimos una entrada la semana pasada sobre esta zona de aquí. Y tenemos un stop que está bastante cerca, bastante cerca. Somos optimistas respecto a que puede seguir subiendo, sobre todo si la situación del mercado de este tipo de empresas es positiva y acaban subiendo, pero también somos bastante prudentes y tenemos un stop que no está lejos, está bastante cerca. Es una inversión que ya hicimos la semana pasada en el punto mencionado, pero bueno, vengo a comentarla como ya comentamos las otras 2. Por último voy a mencionar otra empresa, por cómo lo está haciendo, porque creo que es interesante el dibujo que nos está dejando. Vemos aquí Yala. Esta empresa tiene un market cap incluso más pequeño, recuerdo que está por debajo de 1 billón. Vemos una línea, cómo respeta muy bien esta línea de tendencia alcista y se encuentra ahora mismo en esa zona. Que además coincide con una zona que ha sido una zona importante. Aquí fue una resistencia, fue un soporte. Y creo que puede estar haciendo un poco lo que está haciendo el mercado en general.
que es venir a retestear esta última resistencia, pequeña resistencia aquí. Es una zona muy muy importante. En la comunidad ya la hemos mencionado también y hemos mencionado dónde podríamos, yo creo que es interesante esta empresa desde mi punto de vista, de manera personal. Además en la bajada ya muy poco volumen. No parece que tenga intención de romper esta zona que viene siendo muy importante. Pero bueno, como siempre, stops colocados, atendiendo a nuestro método, que es quien manda. Y si rompe la zona, pues no podemos hacer nada. Si nos toca el stop, nos lo toca por algo, pero bueno. Quería comentar esas dos empresas que comentamos ya la semana pasada, que no tuvieron un comportamiento ejemplar, pero bueno, que al final han acompañado al índice, que es lo que hemos mencionado al inicio del vídeo. Y hemos mencionado además estas dos nuevas empresas, no como recomendaciones de inversión, sino para ver cómo el mercado, para tomarlas como ejemplo de cómo el mercado anda respetando muy bien esas zonas y no rompen con fuerza, no rompe con intención, como sí lo hizo, por ejemplo, en esta bajada con mucho volumen. Yo llevo mucho tiempo diciendo que soy bastante optimista respecto a las semanas y a los meses que tenemos por delante. En este tipo de empresas vamos a ver si acaban tirando, yo creo que sí. Pero bueno, el mercado en sí, la verdad que está bastante bien. El Nasdaq hoy una vela espectacular, rompiendo máximos históricos, tirando las empresas grandes del índice. Vamos a comentar Microsoft. Rápidamente una serie de empresas grandes. Vemos como rotura espectacular de máximos históricos, después de una consolidación bastante interesante. Y bueno, vemos como la situación del mercado, ¿vale? La situación del mercado es buena. Tenemos una situación interesante en el mercado. A pesar de que estas empresas que no son tan grandes no estén tirando. Pero bueno, ya hemos comentado la situación de estas empresas. Yo soy optimista, pero evidentemente, como siempre digo, es que no me canso de repetirlo porque es que hay mucho inversor ahí fuera que predice el futuro y yo no quiero predecir el futuro. Yo soy optimista, ¿vale? Ya lo he comentado varias veces, pero vamos a ver qué nos depara el futuro y si realmente estas empresas confirman esa tendencia alcista que nosotros vamos buscando, empieza a entrar volumen y empiezan a tirar hacia arriba. Nosotros tenemos claro el comportamiento que queremos de ellas y nuestra filosofía actual, cómo tenemos que tratarla y cómo tenemos que mantener muy a rajatabla los riesgos que estamos asumiendo dentro de ella. Me gustaría que tirasen con el índice y en cierta medida me preocupa un poco que no lo hagan, porque al final cuando vienen tiempos turbulentos las empresas pequeñas son las primeras que se pueden ver un poco afectadas. Pero no por ello creo que sea una situación preocupante. Sí que, como siempre, hay que mantener los riesgos bajo control. Ha sido un vídeo bastante analítico, donde hemos comentado varias empresas, donde he comentado mi opinión. Vuelvo a repetir, no es bajo ningún concepto lo que he mencionado, ningún tipo de recomendación. Y sí que es mi opinión personal respecto a la situación en la que nos encontramos y qué pensamos nosotros que puede ocurrir en el futuro. Espero haberte ayudado, espero haberte en algunos casos dado un poco de claridad, porque sí que es cierto que estas empresas no están acompañando al índice, no están en máximos históricos, pero vemos como su índice de referencia se mantiene en zonas ahora mismo claves que nos encantaría que respetasen para darle continuidad a esa tendencia que nosotros pensamos que sigue siendo alcista, evidentemente, pero viéndola en diario, cómo sube, cómo viene a retestear esa zona, una zona muy importante y nosotros pensamos que puede haber ahí un retest para que al final acabe tirando de nuevo. Espero que haya ayudado. Si tienes alguna recomendación, algún feedback, como siempre, déjanoslo en los comentarios o nos puedes seguir en nuestras redes sociales donde comentamos la actualidad del mercado de una manera más diaria y habitual. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.